Shalom, shalom a todos en este día. Continuamos con el estudio de este hermoso libro, el primer libro de Samuel. Hoy nos corresponde mirar el capítulo 27. El capítulo 27 nos habla de cuando David huye a vivir con los filisteos. Aquí vamos a ver cómo David, ante la persecución de Saúl, él toma una decisión, podríamos decir una decisión equivocada, y David sale del pueblo de Israel, de su tierra, a vivir con los filisteos. ¿Por qué hace esto David? Podemos ver que David estaba con una actitud de desánimo. David estaba movido eh, por su cansancio, estaba movido por todo aquello que estaba trayendo confusión a su corazón en cuanto a la persecución de que estaba haciendo Saúl contra su vida. Entonces David, ante el desánimo, toma una decisión de unirse al líder filisteo Aquis. Usted y yo ya hemos revisado por la escritura quiénes eran los filisteos. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Veamos qué dice Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1. Dice: dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Bueno, veamos en esta porción del verso 1 del capítulo 27 del primer libro de Samuel. Empieza diciendo: dijo luego David en su corazón. Esta es una triste historia que empieza este capítulo 27. ¿Por qué decimos con una triste historia? Porque empieza con algo que es una motivación en el corazón de David. Dice que David dijo luego en su corazón. Es decir, David toma una decisión movido por su corazón, no porque el Todopoderoso le habló y le dio una instrucción. Es decir, el Padre Celestial nunca le dijo a David: vete a vivir con los filisteos. Esta decisión la tomó David porque fue movido en su corazón. Es decir, recuerde qué hay en el corazón. El corazón es malo, perverso. ¿Quién lo conoce? Sino solamente el Todopoderoso. Nosotros podemos tomar muchas decisiones equivocadas, movidos por nuestro corazón, por sentimientos almáticos, por lo que está pasando, el desánimo. Entonces, David toma una decisión, pero una decisión de su corazón, no una instrucción del Todopoderoso. Como muchos creyentes en este tiempo, ¿verdad? Como decíamos, olvidan la escritura que nos enseña que engañoso es el corazón, malo y perverso. Es decir, como es un centro de pensamiento, este puede engañar fácilmente aún al creyente que cree estar muy firme. David nunca le consultó al Padre Celestial lo que debía de hacer. Quizás tampoco nunca le contó a alguien más a pedir un consejo. La palabra dice que David lo dijo en su corazón. Lo que nosotros decimos en nuestro corazón tiene un poder muy, pero muy fuerte. Es decir, lo que usted propone en el corazón o lo que usted recibe del corazón, movido por sentimientos, por emociones, lo va a llevar a usted a realizar acciones, actos que más adelante va a arrepentirse. El corazón tiene poder, ¿verdad?, para moldear nuestras acciones. Incluso podríamos decir el destino profético de alguien. Por eso no confiemos en nuestro corazón. ¿Qué más dice David? David dice: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Vemos que el corazón de David estaba pasando por un desánimo terrible. Estas palabras que David dice: al fin seré muerto,
Son palabras de derrota, de desánimo, que venían de un corazón cansado, un corazón fatigado, un corazón que ante la persecución de Saúl se sentía sin fuerzas. Recuerde algo, un corazón que se encuentra en esta condición en la que se encontraba David es un corazón que fácilmente puede engañar aún a los escogidos del Padre. Este corazón, al estar así, desanimado, cansado, ese corazón de David, olvidó fácilmente todas las veces que el Todopoderoso lo había ayudado. Hemos visto ya en los capítulos anteriores cómo el Padre Celestial ayudó a David, cómo lo protegió, cómo lo sacó de diferentes situaciones en las que se encontraba, situaciones de peligro. Pero en su desánimo, David se olvida de cómo el Shaddai le había salvado siempre que él estaba en momentos de peligro. Siempre le daba una salida a cada situación que a David le tocaba enfrentar. ¿Qué más dice David? David dice, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Mire, David decidió dejar Israel y decide irse a vivir entre los filisteos. Estos filisteos adoradores de ídolos, estos filisteos que no se sometían a la Torá, a lo que dice las instrucciones del Dios de Israel. David decide dejar su tierra porque cree que lo mejor es refugiarse con el enemigo, refugiarse con los filisteos. ¿Por qué David hizo aquello? ¿Qué podríamos decir? Dependía de su corazón. Estaba tan desanimado que pensó que no había nada mejor para él en Israel. Como muchos dicen, no, aquí ya no hay nada que hacer, aquí ya no es mi lugar, mejor me voy. Eso pensó David y dijo, no, no, mejor me voy. Nunca vas a estar mejor que con el Dios de pactos, el Dios de promesas, con el Dios de Israel. En cualquier lugar donde no está Él, ese sí no es tu lugar. Pero en el lugar a donde se adora al Dios de Israel, a donde se vive conforme a las instrucciones del Dios de Israel, ese es tu lugar de refugio, tu lugar seguro, porque el Shaddai es nuestro refugio. Entonces, ante el pensamiento equivocado de David, que ya no había nada mejor para él en Israel, él toma la decisión de irse a la tierra de los enemigos del Dios de Israel. ¿Qué podemos decir ante esta situación que pasó David? Que muchos como nosotros, muchos creyentes, al encontrarse en una situación difícil, también piensan que la mejor opción es escapar, es huir. Hoy recordemos algo, que cuando tú escapas, cuando tú huyes de las instrucciones del Todopoderoso, estás saliendo de la cobertura de Él. ¿Qué más pensaba David? David sigue pensando en su corazón desanimado, en su corazón cansado y dice, mejor me voy para que Saúl no se ocupe de mí, para que ya no me busque más. Así voy a escapar de su mano. Mire los pensamientos de David. Nunca pensó en que el mismo Dios que lo había guardado y protegido las veces anteriores, ahora lo iba a guardar. Él piensa que escapando ya no lo iba a buscar más Saúl y que iba a escapar de su mano. Pero nunca puso su confianza en el Todopoderoso, sino en Aquis, en el líder de los filisteos. Aquí podemos ver por esta expresión de David que él desistió de confiar en el Todopoderoso, que él desistió de seguir obedeciendo las instrucciones del Todopoderoso. Y en vez de eso, ¿qué hizo? Dejó la tierra de la promesa, dejó al pueblo del Dios de los hebreos, dejó al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque él pensó que su protección estaba entre los filisteos. David piensa y dice, es para que Saúl no me ande buscando más. David pensó que Saúl ya no lo buscaría, que ya, como ya él se iba de la tierra prometida,
de la tierra de los pactos, de la tierra de las promesas, de la tierra, ¿verdad?, del Dios de Israel, ya Saúl no lo iba a buscar. Así es que dijo, mejor me voy, ¿verdad? Es tremendo porque muchas personas hacen eso. Dejan su promesa, dejan abandonado lo que el Padre les ha dado y dicen, ya no sigo, mejor busco por a otro lado. David, ante la desesperación, él piensa que estaba en la mejor elección que estaba él haciéndolo. Mire, aquí podemos ver algo. Si Saúl en sus fuerzas hubiese querido en otro tiempo que David se vaya de Israel, que David deje la tierra de Israel, nunca lo hubiera conseguido. Pero resulta que a Saúl no le costó nada que David se vaya. ¿Por qué? Porque David estaba movido por el desánimo, por la desesperación. Y David mismo toma la decisión de irse. Aquí podemos ver que David hace algo que Saúl nunca hubiera podido conseguir. Saúl nunca hubiera podido lograr que David se vaya de Israel. Pero el desánimo, el cansancio, la situación en la que estaba viviendo, hizo que fácilmente David se olvide de su Dios, de su tierra, de sus promesas, de la promesa que tenía. Por lo cual, recordemos que el profeta Samuel lo había ungido ya para que sea el próximo rey de Israel, pero su desánimo, su desesperación, su cansancio lo hacen huir. Escuche bien, no se deje llevar por las situaciones en las que usted está viviendo. No huya. Permita que el Todopoderoso sea su ayudador. Agárrese de su mano. No huya. Veamos más adelante qué dice. Vamos a ver el verso 2 y 4. Dice, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva que David había huido a Gat y no lo buscó más. Aquí vemos algo. Dice que David se levantó. ¿Se levantó después de qué? De pensar todo lo que él creía que era correcto. Se levantó después de creer en su corazón que lo que estaba pensando era la mejor opción, huir, salir de la tierra de Israel. Y se levanta. El corazón desanimado, sin esperanzas de David, mire lo que le lleva a hacer. Y podemos ver algo también, que no solamente lo hace él, sino que también afecta a más personas. Le afectó también a estos 600 hombres a salir fuera de la tierra de la promesa para irse a vivir ¿con quién? Con los impíos. Es tremendo. Mire que un líder puede llevarte a posicionarte o puede llevarte a retroceder. Vemos acá que antes, en otro tiempo, cuando David no estaba desanimado ni desesperado, él nunca hubiese hecho esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como su corazón estaba en esa condición, él cometió, podríamos decir, este error o tomó una mala decisión. Por eso les decía que el líder puede llevarte a la cima o puede hacer que caigas en un hoyo. Recordemos que Yeshua también dijo, ciegos guiados por ciegos. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se ciega, no ve, no entiende y las personas toman decisiones movidas por sus corazones. ¿Qué más dice? Que moró David con Aquis en Gad, ¿verdad? Recordemos una porción que ya lo estudiamos en el capítulo 21, cuando David, él fue hasta donde Aquis, fue a la tierra de los filisteos, porque también pensó en ese momento que iba a tener un lugar de refugio para él. Y el Todopoderoso permitió, ¿verdad? Esa experiencia. ¿Y qué le pasó allí? Ya lo estudiamos eso. Allí David se vio envuelto en amargura.
¿Por qué? Recordemos que David tuvo que fingir ser un demente para poder escapar. De allí lo sacó el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? En esa vez quizás no estuvo mucho tiempo, diríamos así, pero esta vez cae nuevamente por su desánimo, por su desesperación, ¿verdad? David vuelve a caer en lo mismo que hizo la vez anterior. ¿Qué podemos decir a esto? Lo mismo pasa a muchos creyentes. Experimentan una caída y vuelven al lugar a donde el Todopoderoso ya los rescató una vez. En el mundo dicen, no se puede tropezar con la misma piedra. Pero cuando el corazón está en esta condición, yo le digo que muchos tropiezan más de 2 veces. La vez anterior, cuando David fue a refugiarse con los filisteos, recordemos qué pasó. El rey Aquis lo echó de su presencia, le dijo, saquen de aquí este loco, ¿acaso que no hay locos aquí? Sáquenlo. Pero vemos aquí algo importante. En esta segunda ocasión ya no fue así, ya no lo echó. ¿Por qué? Porque David llegó en una condición diferente. La vez primera que David llega, ¿qué pasó? David fue en una condición diferente. ¿En qué sentido? En que no contaba con los guerreros que ahora tiene. Miremos algo importante. Aquí David y Aquis tienen un mismo enemigo, Saúl. Entonces a Aquis le convenía que David esté con él. David ahora trae 600 guerreros. El rey Aquis, ¿qué puede estar pensando? Ahora los puedo usar para que trabajen para mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir a esto? Aquis recibe a David por conveniencia. Se aprovechó de David, no porque realmente quería ayudarlo. Si David venía del pueblo de Israel, del pueblo enemigo de los filisteos. Pero como vio una oportunidad para él, para sacar provecho, lo recibe. Tengamos cuidado. Así hay muchas personas a nuestro alrededor. Quizás tú piensas que quieren ayudarte, pero lo único que quieren es aprovecharse de ti. ¿Qué más dice? Que estos 600 hombres que salen con David, dice que cada uno salió con su familia. Es decir, tanto David con sus varones van y se establecen en la tierra de los filisteos. Y al establecerse en esa tierra de los filisteos, ellos quedaron bajo la protección de Aquis, el filisteo. Entonces, ¿qué vemos acá? Que David, ante su desesperación, ¿verdad? No solamente desertó él, sino que también se lleva consigo 600 hombres. También estos hombres llevan a toda su familia. Mire, David tocó directamente con su decisión, primero a su familia, porque dice que fue sus esposas con él, y también a los 600 hombres que estaban con él y a sus familias. Acá podemos ver algo importante, que una mala decisión en nuestras vidas afecta a toda la familia. Por eso no podemos tomar decisiones apresuradas, decisiones en el momento en que tu corazón se encuentra en desánimo, en cansancio, sino que primero consultemos al Todopoderoso. Vemos también que cuando David huye a Gad, a la tierra de los filisteos, dice que Saúl se enteró, ¿verdad? Dice que vino a Saúl la nueva de que David había huido y que ya no lo buscó más. Acá podemos ver que las noticias no se hacen esperar, ¿verdad? Y Saúl conoce el paradero de David y dice que no lo busca más. Entonces, como ya no lo busco más, porque seguramente Saúl dijo, ya no es un peligro para mí, ya no está en nuestra tierra, ya se fue donde el enemigo, pues ya se quedó a vivir por allá. Entonces no lo busca más. Ante esto, David seguramente pensó que logró su objetivo de forma inmediata. Es decir, David pudo haber dicho, bien, esto era lo que yo quería.
que ya no me busque. Esto vino de la mano de Dios, esto vino de parte del Todopoderoso, porque era lo que yo quería y ya Saúl ya no me busca más, ¿verdad? Pero aquí David está en una posición comprometedora, que lo va a dejar peor que antes. ¿Por qué? Porque quizás Saúl ya no lo está persiguiendo. Pero ¿qué pasa? Ahora tiene un amo filisteo. Y lo peor de eso, que David está fuera del cerco protector del Dios de Israel. Eso pasa con muchos que salen del cerco protector del Dios de Israel. Creen que en el lugar que están es lo mejor, pero si el Dios de Israel no está ahí, si no estás caminando en obediencia a su palabra, nada está seguro. Veamos qué más dice. Dice el verso 5 al 7. Y David dijo a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclac, por lo cual Siclac vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días de David que habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Aquí vemos algo también importante. David le dice a Aquis, si he hallado gracia ante tus ojos. Mire, qué tremendo. Podríamos decir que en otro tiempo a David nunca le interesó encontrar favor a los ojos de un gobernante filisteo. Pero ahora, como estaba viviendo en la tierra de los filisteos, ahora hay un cambio en David. Ahora dice que hay yo gracia ante tus ojos. David se olvidó que la gracia que necesitamos es ante el Shaddai, ante el Todopoderoso. Él prefirió la gracia ante el filisteo. Él va a pedirle al filisteo. Se olvidó de dónde venía su ayuda. Qué triste, podríamos decir. Y qué triste también en el pueblo creyente, cuando más le importa el favor de los hombres y prefiere agradarlos a los hombres con sus actos, con su servicio, antes que agradar al Todopoderoso con la obediencia. Escuche algo, que no se le olvide que lo que el Padre Celestial te va a reconocer y a recompensar será por tu obediencia, no por el servicio, por lo mucho que estés haciendo y que no sea agradable a Él. Aquí David pudo haber estado trabajando, pero trabajaba para el filisteo, no trabajaba para el Todopoderoso, porque no andaba conforme a sus instrucciones. ¿Qué le pide David a Aquis? Le dice, séame dado lugar para que habite allí. Por la expresión de David podemos ver que él no estaba pensando solo en una visita a los filisteos. David no estaba pensando ir como de pasada, como diríamos, sino que él quería habitar allí, ¿verdad? Es tremendo esto. Es decir, que él no quería una estancia corta entre los impíos, él quería habitar largo tiempo. En los planes de David no estaba regresar a Israel. Qué tremendo. Recordemos algo, que nosotros podemos hacer muchos planes, pero al final quien decide nuestros pasos es el Creador. David y sus 600 hombres y ellos con sus familias quizás vivían en una situación completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora vivían en una ciudad fortificada, podríamos decir en un lugar formal, tenían comodidades, pero ¿qué pasaba? Estaban lejos del Todopoderoso. Y estando lejos del Todopoderoso, no están seguros. No había seguridad. ¿Qué podríamos decirle a esto? Que de nada sirve la comodidad, de nada sirve la ciudad, porque ahora vivían en una ciudad, de nada sirve el dinero,
si en medio de toda la comodidad, el dinero, el lujo, la posición, no está nuestro escudo protector? Si no estamos habitando al abrigo del Altísimo, sino que estamos fuera de su cobertura. Entonces, que nosotros podamos pensar en este día que de nada sirve tener todo y todas las comodidades si allí no habita el Creador y si allí no estás bajo el abrigo del Altísimo. Nada nos puede dar seguridad, nada creado, sino solamente nuestro Creador. ¿Qué más piensa David? ¿O qué más le dice David en todo caso a Aquis, el rey de Gat? Le dice, ¿por qué demorar o ha demorar tu siervo contigo en la ciudad real? Mire lo que le dice, escuche, tu siervo, ¿por qué ha demorar tu siervo? Aquí vemos que David ya se convirtió en un siervo de Aquis, es decir, tenía un amo filisteo. Eso duele escuchar, que David, el cantor de Israel, ahora le llame tu siervo al gobernante filisteo. Y él quería una ciudad, quería ser independiente, ¿verdad? No quería ser observado de cerca, sino que quería lo suyo. Cuando Aquis escucha todo lo que le dice David y sobre todo le dice tu siervo, ahora era siervo de los filisteos, ya no era siervo del Dios de Israel, Aquis se alegra. Y dice, leemos que dice que Aquis le dio aquel día Siclag. Imagínese, David como siervo de Aquis, él recibe una ciudad, tal como le pidió David, es decir, le entrega Siclag. ¿Qué podemos decir ante esto? Que el enemigo también entrega, también da y le da como recompensa a sus siervos, a sus esclavos. Recuerde algo, Hasatán le dijo a Yeshua, todo esto te daré si postrado me adoraras. ¿Qué pasa entonces? Muchos dicen, ay, qué bendición. David pudo haber dicho, qué bendición tener esta casa. Como muchos pueden decir, qué bendición tener esto. Pero, ¿de dónde viene? ¿Será que el Dios de Israel te lo entregó? ¿Será que eso viene como bendición a la obediencia? Porque lo que nos enseña la Escritura es que el Todopoderoso bendice la obediencia, no la rebeldía, no la transgresión. Y David estaba fuera del cerco protector. Tengamos cuidado, porque el enemigo también bendice, también entrega, también da a fin de que seas su esclavo, que ya no estés bajo el cerco protector del Dios de Israel. Y dice que vivió 1 año 4 meses, ¿verdad? Bastante tiempo en medio del pueblo filisteo. Veamos qué dice el verso 8 y 9. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. David subía con sus hombres y dice que hacían incursiones. Incursiones tiene que ver con despojar. Es decir, David salía en campaña con sus hombres. ¿Y qué salía a hacer? Salía a saquear. ¿Y saqueaba a quiénes? A los jesuritas, a los jerecitas, a los amalecitas. Es decir, David estaba atacando al pueblo filisteo. Podríamos decir, entonces David no abandonó por completo al Dios de Israel porque estaba peleando contra el enemigo del pueblo de Israel, ¿verdad? O solamente está atacando a los enemigos de Israel. Y quizás esto le daba consuelo a David, ¿verdad? Quizás él decía, yo no soy tan malo porque estoy peleando contra los enemigos de Israel.
Y muchos creyentes tienen ese consuelo, ¿verdad? Muchos dicen, yo sí leo, yo sí escucho las instrucciones, aunque estoy haciendo esto o estoy, todavía me gustan estas cosas del mundo, todavía transgredo acá estas instrucciones, pero igual yo sí estoy leyendo y estoy escuchando. Eso no es obediencia. Obediencia es completa. No dejaba con vida hombre ni mujer, es decir, atacaba a los enemigos de Israel. Sí, pero aquí podemos ver algo. David no era más que un ladrón armado, era más que un asesino. ¿Por qué? Porque él iba a atacar, a pelear con la idea de robar, de despojar a los muertos, ¿verdad? ¿De qué? De su botín. David estaba atacando estos pueblos o a estos campamentos para matar a todos, para despojarlos de todo lo que ellos tenían, de sus tesoros, de las armaduras, ¿verdad? Y esto o esta forma no es conforme a la vida de un hombre, conforme al corazón de Dios. No. ¿Por qué? Porque David estaba tomando botín, estaba robando, estaba saqueando, lo estaba haciendo sin la aprobación o la guía del Todopoderoso. Él estaba peleando batallas por dinero, en vez de hacerlo por el honor de Yahvé, del Todopoderoso. ¿Qué podríamos decir ante esto? También se vive ahora. Muchos están haciendo cosas sin la aprobación del Todopoderoso, sin la guía del Todopoderoso. Muchos dirán, pero es que yo estoy enseñando, yo estoy también sirviendo, pero ¿será que estás como David, sin la aprobación o la guía del Todopoderoso? ¿Solamente lo estás haciendo por despojar, por tomar el botín? ¿Lo estás haciendo por dinero? Tengamos mucho cuidado. También muchos adquieren riquezas, pero yéndose en contra de los mandatos del Todopoderoso. O, ¿verdad? Están sirviendo en contra de lo que escrito está. Tengamos mucho cuidado, porque David todo lo que estaba haciendo era sin aprobación o sin guía del Todopoderoso. Estaba peleando batallas por dinero, por despojo, por botín y no por el honor del Todopoderoso. Como les digo, como sucede en este tiempo. Muchos, sin la guía del Todopoderoso, sin la aprobación de Él, dicen, es que yo estoy enseñando, es que yo tengo una escuela de enseñadores, o yo estoy enseñando tal cosa, yo tengo, en fin, lo que estés haciendo. ¿Lo estás haciendo por el botín, por el dinero? ¿Lo estás haciendo por despojar? ¿O lo estás haciendo por el honor del Shaddai, porque su reino se extienda? ¿Lo haces por dinero, por riquezas o porque verdaderamente quieres servir al Todopoderoso? Qué triste es cuando la gente hace las cosas movidos en sus emociones y no por dirección del abacados. Veamos qué dice el verso 10 y 12. Dice, y decía a Aquis le decía, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negué de Judá, en el Negué de Jeramel o en el Negué de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Aquí dice que Aquis, el rey de los filisteos, le preguntaba, ¿dónde has estado incursionando hoy? Y David le mentía, porque recuerde que ya leímos dónde él estaba atacando. Él estaba atacando en tierra de los filisteos. Pero cuando el rey filisteo le preguntaba dónde había atacado, él le decía en el Negué de Judá. Es tremendo. ¿Y por qué cree que David le mentía? David no le mentía a Aquis porque se sintiera avergonzado de lo que hacía. Mentía para ganar el favor de Aquis, porque él sabía que el líder filisteo se sentiría complacido de escuchar a David diciéndolo que atacó a su propia tierra.
David estaba mintiendo solamente por ganarse el favor de Aquis. Así como en este tiempo, muchos se complacen con la mentira. Muchos se complacen con el pecado. Les es fácil, les es normal mentir. Tengamos mucho cuidado, porque toda mentira trae su consecuencia. Ni hombre ni mujer dejaba con vida, para que no vengan al rey. ¿Por qué? Porque si él dejaba con vida a alguno de los habitantes de las ciudades de los filisteos, uno que quedaba con vida hubiese ido a descubrir la mentira que David decía ante Aquis. Por eso mataba a todos, hombres y mujeres. Mire cómo se contaminó de sangre las manos de David. Y cualquiera hubiese podido decir, pero era el pueblo enemigo. Sí, pero el Dios de Israel no le mandó a hacer eso. El Dios de Israel no le dijo que vaya a atacar esas ciudades. Él estaba haciendo algo movido por lo que él quería. Y dice que fue la costumbre todo el tiempo que moró entre los filisteos. Es tremendo. Lo mismo que era costumbre. Saquear, robar, matar. El pecado se hace costumbre en la vida de muchas personas. Y vemos más adelante que esto que hizo David acá, que mataba, ¿verdad? ¿A causa de qué? Del robo, a causa de que él quería despojar, y todo esto envuelto en medio de mentira porque le mentía a Aquis. Más adelante, David tuvo una época notoria del pecado. ¿Cuándo? Con Betsabé, ¿verdad? También mató a Urías, el esposo de Betsabé. ¿Para qué? Para cubrir su pecado, lo mismo que hizo acá. Para cubrir su pecado, para que no lo descubran, mataba a todos. Tengamos cuidado, porque el pecado no es jugando. Las raíces del pecado deben de ser tratadas, cortadas a tiempo, porque de lo contrario regresan a la vida de esa persona con más fuerza. Esto va de generación en generación. Y dice que Aquis le creía a David, ¿verdad? Y decía, David está atacando a su pueblo, este va a ser mi siervo para siempre. ¿Por qué? Porque Aquis pensaba, ¿verdad?, que estaba en una buena posición. Pensaba que David le estaba sirviendo realmente, pero David mentía. Y al mentir estaba atrapado en una telaraña. Es tremendo. Aquis creía que David había quemado todos sus nexos con el pueblo del Dios de Israel. Todo parecía estar oscuro, tapado, que nada se iba a descubrir, ¿verdad? Pero no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Vamos a ver ahora el capítulo 28, porque vamos a ver qué pasa. Aquí le pide a David que lo acompañe a la batalla contra Saúl. Miremos qué pasa. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Aquis le dice, ten entendido que has de salir conmigo a la campaña tú y tus hombres. Ya los filisteos habían reunido sus tropas, iban a pelear contra el pueblo de Israel. Y Aquis le pide a David que vaya con él y que también todos sus 600 hombres. ¿Y por qué le pide Aquis esto a David? Recordemos que David le había mentido a Aquis. Le había dicho que él había atacado, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Le había dicho que todos los despojos, que todo el botín que le llevaba era del pueblo de Israel. Entonces Aquis estaba convencido que David estaba peleando en contra de Israel. Es tremendo. Pero ahora viene algo. A David le toca hacer realidad la mentira
que le contó a Aquis. Por eso Aquis le pide. Y algo más, mire cómo lo llama. Ahora sabrás lo que tu siervo hará. Tu siervo. Al decir estas palabras, David podríamos decir que estaba completamente rendido ante el impío filisteo Aquis. Parecía, ¿verdad?, que iba a pelear con los filisteos, del lado de los filisteos contra su pueblo. Muchos dirían, pero es que David solamente estaba jugando, o estaba queriendo, haciéndole creer a Aquis que iba a pelear, pero no, iba a ser un doble papel, o que estaba haciendo una jugada, quizás allá en la guerra, en la batalla, se iba a voltear contra los filisteos, ¿verdad? En fin, pero lo que podemos leer es que David había llegado a un punto muy bajo. David llamó siervo, su siervo le dijo a Aquis, yo soy tu siervo. Y como era su siervo, estaba rendido. Como siervo tenía que ir a pelear. Es tremendo. Podríamos decir que mucho pueblo creyente ha pasado este estado de decaída. Mucho pueblo creyente, ¿verdad? Ha pasado este estado de David. ¿Por qué? Porque David seguía haciendo lo incorrecto y era muy peligroso, ¿verdad? Qué tremendo. Muchas veces el Todopoderoso también permite a su pueblo actuar por sí solo, que tome decisiones, ¿verdad? Porque esas decisiones equivocadas quizás nos van a hacer caer, pero el Padre en medio de todo esto nos va a demostrar que somos sensibles a las debilidades. Hombres y mujeres que pueden decir son de Dios, que han estado firmes, pueden caer al tomar una mala decisión. Y el Padre Celestial permite esas malas decisiones para que nos demos cuenta la necesidad que tenemos de nuestro Abba en todo el tiempo, que necesitamos su gracia y su favor, que necesitamos su dirección diaria, que necesitamos su ayuda, que necesitamos su guía. Fuera de Él, nada podemos hacer. Entonces, mire, ante la respuesta de David, ¿qué le dice Aquis? Porque David le dijo, sí, yo voy contigo, yo voy a pelear, tú sabrás lo que va a hacer tu siervo, ahora voy a pelear a favor de ustedes. Aquis, al oír eso, le dice, yo te voy a constituir mi guardaespaldas durante toda mi vida. ¿Qué podemos decir ante esto? Que así actúa el enemigo. El enemigo ofrece posicionamiento, el enemigo te ofrece cargos, el enemigo te ofrece algo que a ti te interesa, el enemigo te abre los ojos a cambio de ir en contra de las instrucciones del Todopoderoso. Tengamos mucho cuidado. Aquí el ofrecimiento de Aquis era ir a pelear contra Israel. Como David dijo, bien, sí, yo voy y verás lo que soy capaz de hacer, Aquis le dijo, yo te voy a constituir mi guardaespaldas toda mi vida. Eso hace el enemigo. Te ofrece posicionamientos, cargos, te ofrece lo que tú necesitas o lo que a tus ojos parece bueno. Todo con la condición de que tú vayas en contra del Dios de Israel, es decir, en contra de su palabra. Tengamos mucho cuidado. Veamos ahora qué dice el capítulo 28. Veamos qué dice el capítulo 28. Ya vimos el verso 1, ¿verdad? Y el 2. Ahora veamos el verso 3 al 5. Pasamos al capítulo 28, aunque esta enseñanza era el capítulo 27, pero para tocar unos cuantos versos bíblicos, ya que aquí vemos que Saúl se encuentra en angustia, en una situación difícil porque el pueblo de los filisteos va a atacar. Y dice que ya había muerto Saúl. Veamos qué dice el capítulo 28, 3 y 5, del 3 al 5. Ya había muerto Saúl y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad,
Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl y todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Dice que ya Saúl había muerto. Perdón, ya Samuel había muerto. La muerte de Samuel ya nosotros lo estudiamos en el capítulo 25. ¿Por qué lo vuelve a mencionar acá? Lo menciona de nuevo para darle un énfasis o para que conozcamos el vacío espiritual que quedó con la partida del profeta Samuel, con la partida del conductor de Israel. ¿Por qué? Porque la voz profética de Israel ya no estaba el profeta Samuel. No lo veamos de forma literal, no. Veamos el hecho de que cuando hay la ausencia de la voz profética, es evidente, se nota, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice que ya no estaba Samuel. Saúl estaba lleno de angustia, preocupado. ¿Por qué? Porque ya estaba frente al ataque de los filisteos. ¿Y por qué hace mención acá de que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos? Porque Saúl, en cierta forma, en el tiempo de Samuel, él obedeció las instrucciones de la Torá. No es que arrojó a los encantadores y adivinos porque simplemente a él le pareció, no. Era porque él obedeció las instrucciones, tal como dice Éxodo 22:18, no tolerarás a una hechicera. Levítico 19:26, no comerán nada con su sangre, no practicarán adivinación ni agüeros. Levítico 19:31, no se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo soy Yahvé, soy el Elohim de ustedes. Levítico 26 dice, y si alguna persona se vuelve a los fantasmas y a los espíritus familiares y se extravía tras ellos, yo pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré de su pueblo. Levítico 20:27 dice, a un hombre o mujer que sea entre ellos un medium o espiritista se le dará muerte, los ejecutarán con piedras, su culpa será sobre ellos. Vemos acá, ¿verdad?, cómo la Torá en Éxodo, el Levítico, nos deja claramente la instrucción del Todopoderoso de no practicar adivinación ni agüeros, de no tolerar las hechicerías, ¿verdad? Que no nos contaminemos con espíritus familiares, que tengamos cuidado porque dice que no debemos consultar medium, espiritistas. El Padre dice en la palabra, en la Torá, que es la constitución del reino, que todo esto trae consecuencias. Dice que se le dará muerte. Dice que serán cortados de en medio de su pueblo, que su rostro estará contra la persona que hace eso. Estar el rostro en contra de la persona significa yo no voy a escucharte. ¿Qué pasa en lo natural cuando alguien voltea su rostro? Te está diciendo no cuentes conmigo. Lo mismo pasa, ¿verdad?, en lo espiritual. Alguien que aún practica brujería, adivinación, consulta espíritus familiares, todo aquello que tiene que ver con las tinieblas, la luz no va a estar a favor de ellos. Muchos todavía no entienden qué es adivinación, agüeros. Muchos todavía están tras aquellas cosas. Recuerde algo, aquí me lleva a mirar a Jezabel. Jezabel no es una mujer, es un espíritu. El espíritu de Jezabel maneja, manipula, tiene control sobre todo aquello que estamos leyendo, la hechicería, la adivinación, los agüeros, espíritus familiares, el espiritismo, porque Jezabel maneja también, ¿verdad?, todo aquello. Jezabel está también en la falsa enseñanza, en la falsa profecía.
Todo aquel que cae en una falsa enseñanza, en una falsa profecía, está cayendo en medio de todo esto que nos está hablando la Torá. Tengamos mucho cuidado. La palabra del Todopoderoso dice que el rostro del Shaddai estará contra esa persona. Es decir, yo no estaré contigo. No te escucharé, así me llames. Será cortado de en medio de su pueblo. No vas a tener el favor del Todopoderoso. ¿Qué más dice? Los ejecutarán con piedras. Hoy no son piedras literales. Hoy no es que le dan muerte literalmente, pero la muerte llega primero de forma espiritual y también hay muerte en sus cuerpos, su salud, sus órganos, sus finanzas. Todo por causa de practicar, de acudir a encantadores, a divinos, a brujos, a agüeros, a hechiceros, a medium, a espiritistas. Muchos que aún se familiarizan con esos espíritus de las familias, de los que ya están muertos, todavía le rinden cultos con misas, con programas, en fin. Tengamos mucho cuidado. El Todopoderoso no tiene por inocente al culpable. Si usted lee la Torá, usted se va a dar cuenta de todo lo que el Padre aborrece. Deuteronomio capítulo 18, del verso 9 al 14, usted va a encontrar cómo el Padre nos amonesta contra costumbres paganas. Hoy hay mucho pueblo creyente que todavía le agrada las costumbres paganas. Dicen haber salido de Egipto, pero Egipto no ha salido de su corazón. Dicen haber salido de Babilonia, pero Babilonia sigue en su mente y en su corazón. Y la instrucción del Todopoderoso es claro y dice en Deuteronomio 18, capítulo 9 al 14, que cuando entres a la tierra que Yahvé tu Elohim te da, no aprendas a imitar las prácticas aborrecibles de estas naciones, que no se encuentre en ti nadie que entregue a su hijo o su hija al fuego. Nadie que sea divino, astrólogo, echador de la suerte o hechicero. Nadie que haga brujerías, que consulte a los espíritus o a los pronosticadores o que invoque a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es aborrecible para Yahvé. Y por causa de estas prácticas aborrecibles, Yahvé tu Elohim las está desposeyendo delante de ti. Debe ser íntegro con Yahvé tu Elohim. Mire, es tremendo. ¿Y qué pasa hoy? Mucho pueblo queriendo buscar las enseñanzas de Torá ha corrido donde nuestros hermanos judíos. Han acudido a donde hay muchas mezclas, Torá con misticismo, con cábalas, nueva era, en fin, porque no hay discernimiento, creemos que todo lo que huele a Torá es para comer, es para que nosotros lo recibamos, por decirlo en cuanto a la enseñanza. Muchos todavía tienen prácticas de costumbres paganas, Navidad, que el Año Nuevo, y aún aquellos que dicen estar en raíces hebreas. Recuerde que no nos manejamos por un calendario grecorromano. Recuerde que nosotros ya no debemos imitar prácticas aborrecibles de aquellos que desconocen la constitución del reino, que es la Torá. Muchos no saben lo que es pasar a sus hijos por fuego y pasan a los niños por fuego. ¿Cómo? Hay muchos que en este tiempo todavía le dicen, bueno, es Halloween, pero yo no voy a disfrazar de muerto, ni de calaveras, ni de nada feo a los niños. Le voy a disfrazar de un payasito, de un conejito. Pero resulta que estás haciendo honor a esas fiestas paganas, a esa invocación a muertos. Tengamos mucho cuidado. Detrás de cada fiesta pagana, detrás de cada costumbre pagana, se mueven las tinieblas. No haga pasar a sus hijos por el fuego. Que Navidad, pero es que a los niños les gusta. Yo sí sé que ahí no nació Yeshua, pero es que a los niños todavía les gusta y les gusta poner el arbolito en Navidad. Detrás de cada costumbre pagana se mueven las tinieblas. Tenga mucho cuidado. La Torá nos enseña cómo el Todopoderoso ordenó que a nosotros no se nos ha permitido nada semejante. La Torá ordena que los encantadores, los adivinos, los que pueden o creen
contactar a los muertos, a los espíritus de los muertos. No deben tener un lugar en medio del pueblo, tal como dice Deuteronomio 18. Entonces Saúl, en sus primeros días, cuando aún estaba influenciado por el liderazgo de Samuel, él echó fuera a todos esos encantadores y adivinos, ¿verdad? Entonces, mucha gente en, en otro tiempo, podríamos decir, acudió a las lecturas de cartas de tarot, las palmas de las manos, los horóscopos, las tablas Ouija, las meditaciones, el yoga, en fin. Y en este tiempo pueden decir, estoy yo en raíces hebreas, yo ya no practico eso, pero quizás no han entendido que lo que permitieron aún tiene legalidad en sus vidas. ¿A causa de qué? De que no caminan en obediencia a la Torá. Acá no es de decir yo declaro que eres libre, fuera. No, la iniquidad, el pecado no se rompe orando, se rompe, se quita, se deshace obedeciendo las instrucciones. Eso es falso de que venga, que va a haber liberación. Liberación, usted va a ser libre y se va a desatar de toda maldición, de todo aquello del pasado, cuando usted se ate a la Torá. Cuando usted se ate a la obediencia de las instrucciones, cuando usted se ate a la luz, ahí se va a desatar de las tinieblas. De lo contrario, de que un predicador venga, grite y zapatee y le diga fuera y eres libre, si usted no camina en obediencia, simplemente todo fue una charlatanería. No podemos engañar a la gente, no podemos engañar al pueblo. Para que haya una verdadera libertad, tiene que obedecer las instrucciones que están escritas en la Torá. Muchos, como les decía, van tras tinieblas aún buscando de la Torá. ¿Por qué? Porque están practicando Torá con cábala, Torá con misticismo y en fin. Todo aquello los está arrastrando a las tinieblas. Veamos qué dice el verso 4 del capítulo 18, ¿sí? Que estamos leyendo ahora, del capítulo 28, perdón, de Samuel. Dice, se juntaron los filisteos y vinieron, acamparon en Sunén. Entonces, mire, Saúl ya se ve acorralado. Saúl estaba ya, por decir, en su estado ya apremiante, estaba angustiado porque estaba en una situación difícil. Ya los filisteos estaban acampando en Sunén, ¿sí? Es decir, los filisteos hicieron un agresivo ataque contra Saúl e Israel. Y dice el verso 5 que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. ¿Cuándo le pasó esto a Saúl? Cuando vio al ejército enemigo. Tuvo miedo, su corazón desmayaba, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a recordar que cuando Saúl apenas empezó, ¿verdad? Cuando caminaba conforme al Rúa, al Espíritu de nuestro Padre, vimos en la palabra, en el capítulo 11 de Samuel, que era un hombre de gran valor, era un hombre fuerte. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo Saúl comenzó a perder su valor cuando el Todopoderoso se apartó de él? ¿Verdad? Y peor ahora, cuando ya Samuel se había muerto, perdió por completo su valor porque Samuel era su guía. ¿Qué pasa en la vida de un creyente o en la vida de muchos predicadores? Quizás empezaron muy bien, eran valerosos delante del Padre, eran muy buenos ministros delante del Todopoderoso porque caminaban conforme a las instrucciones del Shaddai. Pero cuando el Padre se aparta de ellos, a causa de la desobediencia, como desobedeció Saúl, todo esto se va perdiendo. ¿Por qué? Se va perdiendo el valor. ¿Por qué? Porque nada es nuestro, porque todo lo entrega el Todopoderoso. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos ciñe de poder, Él es el que nos ciñe de autoridad.
Pero cuando nosotros vamos en contra de Él, porque vamos en desobediencia, Él se aparta. Y cuando Él se aparta, se pierde todo, ¿verdad? Es tremendo. Tengamos mucho cuidado. Saúl se turbó en su corazón. Saúl estaba con miedo en gran manera. Bueno, y dice el verso 6, vamos a dejarlo hasta el 6 y luego continuamos en la siguiente clase. Dice, y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Qué tremendo. Mire, Saúl estaba en una terrible posición. Los filisteos amenazándolo, rodeados, lo tenían a Saúl. Saúl desfallecía y ahora el Todopoderoso ya no le hablaba. Estaba en silencio. Cuando Saúl lo buscaba, cuando esperaba respuestas, cuando esperaba que le hablaba, buscaba a través de sueños, buscaba a través de todos los medios, aún a través de los profetas, pero el Todopoderoso ya no le hablaba a Saúl. Dice que no le respondió. ¿Qué pasa acá? Este silencio del Todopoderoso nos demuestra que Él no nos responde si nosotros andamos en desobediencia. Cuando el Padre demuestra silencio, significa que no siempre Él va a responder a todo aquel que dice que lo busca y Él le responde. No. Cuando la persona está en una posición de juicio, como lo estaba Saúl, ¿verdad? El Padre ya no le responde. El rey Saúl había rechazado y seguía rechazando la voluntad del Todopoderoso, que ya había sido revelada anticipadamente. A Saúl, ¿verdad? O Saúl ya sabía que él había sido desechado. Samuel se lo dijo, el profeta Samuel le dijo, fuiste desechado porque no obedeciste la instrucción. ¿De qué te sirven sacrificios? Al Padre le interesa obediencia. A Saúl no le importó obedecer las instrucciones que el Todopoderoso le había dado. Entonces el Todopoderoso ya no le habló. Saúl desechó lo que sabía que era la voluntad del Todopoderoso respecto al reino. Saúl conocía la voluntad del Padre, lo que él iba a hacer, pero él seguía detrás de David, persiguiendo el propósito. Si nosotros queremos que el Todopoderoso nos guíe, debemos de seguir la guía que ya hemos recibido de Él. Porque cuando rechazamos la palabra del Todopoderoso, nosotros mismos nos estamos haciendo rechazar de Él. No continuemos rechazando su palabra, porque puede ser que Él deje de hablarnos. Y cuando Él deja de hablarnos, viene una muerte y una sequía espiritual. Amén. Bueno, continuamos en la próxima clase con el siguiente versículo del capítulo 28. Shalom.